Muy buenos días, tengan todos ustedes, estimados televidentes, sean bienvenidos a su programa Sentir Ciudadano en esta su séptima edición, un programa de análisis, un programa que pretende ayudarle a crear y generar criterios en relación a temas que seguramente son de su interés. Hemos tratado temas relacionados con la administración pública municipal, estatal, federal, problemas relacionados con la inseguridad pública, con el transporte. Y bueno, el día de hoy seguramente tendremos un programa muy interesante, tocaremos a fondo un tema que ha constituido el principal motivo de hartazgo social a lo largo y ancho del país, que es el tema de la corrupción. Ustedes han sido testigos de la insurgencia que ha habido en el estado, principalmente en la ciudad de Mexicali, donde la voz social se ha alzado en contra de los gasolinazos, en contra de la pretensión del gobierno del estado por privatizar el agua, en contra de las malas administraciones, pero en el fondo es un hartazgo motivado por la corrupción de la que se ha estado percatando el ciudadano y que desde luego en términos generales reprueba, porque bueno, ha visto que nadie escapa a estos eventos de corrupción, desde gobiernos federales, el caso de la Casa Blanca que le surgió a nuestro presidente, en los gobiernos estatales, aquí con un gobernador que ha sido severamente señalado de enriquecimiento ilegítimo, con desarrollos inmobiliarios, con empresas, con negocios a partir de la fusión pública. En ese tenor creo que contamos los ciudadanos ya con un instrumento muy importante para poder participar en el combate a este grave cáncer que es el de la corrupción, y que se encuentra aderezado por otro elemento que es el de la impunidad. Desafortunadamente México presenta una impunidad exacerbada, donde vemos que ante la comisión de delitos y sobre todo por parte de funcionarios públicos no hay un castigo ejemplar que venga a poner fin a estas actividades ilícitas. Por eso el día de hoy creemos que tendrá usted un programa interesante, sobre todo porque contamos con la presencia de un extraordinario conocedor de la materia, nuestro amigo el licenciado Francisco Javier Parral León. Él es asesor de la Comisión de Transparencia y Corrupción de la Cámara de Diputados a nivel federal. Señor licenciado, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, licenciado Tilano. Te agradezco la invitación a este programa de Sentir Ciudadano, que para tratar este tema tan importante y tan lacerante, ¿no?, en estos momentos para el país. Así es, licenciado, nos gustaría que empezáramos por hacer un diagnóstico general de cuál es la situación de la corrupción en México, cuál es la percepción que se tiene por organismos que la evalúan y cómo nos vemos ante los ojos de la luz del mundo en términos de corrupción, de transparencia, en qué lugar estamos, cómo aparecemos en el ámbito internacional. Bueno, hay organismos calificadores en materia de percepción de la corrupción. Uno de ellos es Transparencia Internacional, que hace una publicación en donde aparecen 176 países, en donde vemos con países como por ejemplo Finlandia, Dinamarca, como los países menos corruptos en el mundo. Y vemos países como Somalia, por ejemplo, en Latinoamérica como Venezuela, como los países más corruptos, ¿no? En Latinoamérica el país menos corrupto es Uruguay, el más corrupto es Venezuela, como les decía, y México se encuentra, de los 176 países, se encuentra en el lugar 123. También otro órgano que ha evaluado… O sea, estamos en términos generales muy mal percibidos como un país corrupto, pues. Sí, según los pensadores y los estudiosos de la tabla de Transparencia Internacional, dicen que los países que ocupan los lugares que ocupa México, que son más allá del centro de la tabla, en este caso México está en el 123 de 176 países que aparecen publicados.
es un país, si se les entrega una puntuación de acuerdo a la posición que guardan en la tabla. A México se le entrega una puntuación de 30, cuando por ejemplo comparado con Finlandia o Dinamarca se les entrega a ellos una puntuación de 92 puntos. Entonces si calificamos a México del 1 al 10, pues tendríamos 3 de calificación, estaríamos reprobados. Otro aspecto en relación a las tablas, los estudiosos de este tipo de publicaciones han determinado que los países que se encuentran en el nivel que se encuentra México establecieron que es más complicado que un país combata el flagelo de la corrupción encontrándose en la posición media de la tabla, que un país incluso que se encuentra en el extremo de los países más corruptos. Entonces México se puede calificar como un país en donde el flagelo de la corrupción es crítico, es una enfermedad crónica, digamos. Difícil de salir de ella, ¿no? Difícil. Hay otra evaluación por parte de la OCDE que también resulta importante, ¿no?, que nos pudieras comentar al respecto. Así es, como sabes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico está integrada por 34 países y México ocupa el último lugar, o sea, el primer lugar en corrupción, ¿no? También tenemos otros primeros lugares en la parte del extremo negativo, que es en el tema de la educación, por ejemplo, en materia de los países de la OCDE. Por ahí leíamos una estadística que nos parece verdaderamente terrible, donde leíamos que la corrupción le cuesta a México de manera anual 1.5 billones de pesos. O sea, esto significa que dejamos de construir hospitales, que dejamos de construir escuelas, que dejamos de hacer infraestructura, o sea, desviamos este dinero a los bolsillos generalmente de nuestros gobernantes en perjuicio de un mejor nivel de vida de los ciudadanos. Entonces, 1.5 billones de pesos anuales, pues la verdad que es catastrófico, ¿no? Así es, sí, de hecho el efecto del fenómeno de la corrupción se da en diversos sentidos. El principal sentido es que afecta a los rubros del desarrollo social, que son la alimentación, la salud, la educación, la vivienda. Son rubros más sensibles que afectan a la población más pobre. Pero también se afecta al país porque los que invierten de manera directa en el país se fijan en el lugar que guarda México en las tablas de la evaluación de la percepción de la corrupción. Y cuando detectan que México es uno de los países más corruptos, pues hay organizaciones mexicanas que han estimado que se deja de invertir de manera directa en un año 426 mil millones de pesos por cuestiones de la ubicación que tiene México en las evaluaciones de la corrupción, por ejemplo, otro efecto, ¿no? Otro efecto terrible, ¿no? Bien, pues continuamos con la plática con el licenciado Francisco Javier Parral León de lo que es este endémico problema de la corrupción en México. Nos gustaría que a grosso modo nos dieras una visión de qué es el Sistema Nacional Anticorrupción, cómo surge, qué leyes se tuvieron que modificar y crear para darle vida a este instrumento que, por lo que sabemos, es un instrumento de los ciudadanos, en beneficio de los ciudadanos, ¿no?, que finalmente es lo más rescatable de todo esto. Pero en términos generales, ¿qué esquema nos puedes dar del Sistema Nacional Anticorrupción? Sí, mira, el Sistema Nacional Anticorrupción, si lo vemos esquemáticamente, lo podemos ver con 4 pilares. Es como una mesa que tiene cuatro patas. Una de ellas es el sistema de transparencia. Ahí debo de decir que el 4 de mayo, el día de hoy, el día de hoy precisamente, se vence el término para que los sujetos obligados, hay 104 sujetos obligados, así señalados en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Son 104 sujetos obligados. Obviamente entre los que están los partidos políticos, los sindicatos y todos los sujetos obligados que forman parte de la administración pública, como en este caso los ayuntamientos, los gobiernos de los estados y sus dependencias públicas, etcétera, etcétera. La federación, desde luego, también. Es correcto, es correcto. Y a la fecha
yo puedo sugerir a los que nos están escuchando que analicen el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Ahí nos marca que los sujetos obligados están, ahora sí que, obligados a hacer público o transparente 48 obligaciones que se marcan en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Y un análisis que yo he hecho, por ejemplo, aquí en Baja California, pues no se cumple ni siquiera con 10, ¿no?, de las obligaciones que el propio artículo 70 marca para los sujetos obligados. El segundo pilar es propiamente lo que es la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Esta ley... ¿Esa se creó que en mayo del 2015 o cuándo fue? Eso fue el 27 de mayo del 2015, la publicación de una reforma constitucional al artículo 113 de la Constitución. Ahí debo de mencionar un punto muy importante. Dice que los obligados al combate a la corrupción es la Federación, los estados y los municipios. Lo resalto en virtud de que tal pareciera que en Baja California los municipios están esperando que los congresos estatales hagan lo propio, y los congresos estatales se están retrasando porque están esperando determinaciones de federales, en este caso del Senado, en algunas posiciones. Pero no es el caso. La reforma constitucional ya está publicada y los ayuntamientos son responsables para emitir todas las medidas que sean necesarias a efecto de establecer un organismo al interior que se llama, o se pudiera llamar, el Comité Municipal contra la Corrupción. O sea, nos queda claro que no hay voluntad política de la autoridad para avanzar en este tema. Hacemos nuestro primer corte y regresamos, amigos. De la granja a tu mesa. Cuida tu salud. Pollo siempre fresco y natural, libre de hormonas y anabólicos. Cocínalo con tu receta favorita. Encuéntralo en distintos puntos de la ciudad. Síguenos en granjacentenario.com o en Facebook Granja Centenario. Ventas, mayoreo y menudeo Granja Centenario. Naturalmente delicioso. Son los ayuntamientos, los estados y la federación, ojo, los responsables del combate a la corrupción. ¿Eso qué quiere decir? Que no sería justificación para nosotros que los regidores dijeran: nos estamos esperando a la reforma estatal, ni pudieran decir justificadamente los del Congreso del Estado: tenemos que adecuar nuestras reformas a las reformas federales. ¿Por qué? Porque en el transitorio de la Ley General de Transparencia dice que las entidades federativas tenemos que hacer órganos análogos. De regreso con ustedes, amigos televidentes, al programa Sentir Ciudadano. Como bien ha estado escuchando, el tema de hoy es relacionado con la corrupción que tanto golpea a nuestra ciudad, al Estado y a la Federación. Nos comentabas, licenciado Parral, que bueno, hay una serie de leyes que se crearon a partir de, así como organismos que son los que le van a dar vida, pero lo más importante es que se crea una especie de consejo ciudadano, ¿no?, que es el que va a abanderar la lucha de la ciudadanía para que se cristalice el que funcionarios que se aparten de la ley finalmente tengan un castigo ejemplar. ¿Cómo funciona esto de los consejeros y qué otros organismos están relacionados con el combate a la corrupción a partir de esta legislación? Sí, mira, la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015 establece en el propio dispositivo, en el dispositivo, establece la creación de un comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Ese comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción son 7 espacios para 7 figuras. Todas las figuras, los titulares de las dependencias que se van a sentar en esas 7 sillas que van a integrar el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción,
ya existen, por ejemplo, ya existe la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Consejo de la Judicatura, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Lo que no existe actualmente es un representante del Comité de Participación Ciudadana. Los que han estado escuchando las noticias ya saben que ya se nombró un Comité de Participación Ciudadana para que este comité nombre un representante y se siente en una de las 7 sillas de los que van a integrar el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, es decir, Licenciado, se integra un ciudadano. ¿Son 5 los ciudadanos que forman parte de este comité? Así es, son 5 ciudadanos que fueron ahora sí que nombrados en base a una convocatoria que se hizo a las organizaciones de la sociedad civil. Eso es muy importante. Digamos, en un ejemplo, aquí en Tijuana tendría el Cabildo que lanzar una convocatoria a las asociaciones, organizaciones de todo tipo, profesionistas, etcétera, para que a su vez hicieran propuestas de ciudadanos que se han distinguido por la lucha a favor de la transparencia y en contra de la corrupción, cosa que, según tengo entendido, pues no se ha manejado. Se nota que no se conoce el tema y la importancia y la relevancia que tiene para la ciudadanía, ¿no? Entonces, el corazón del Sistema Nacional Anticorrupción es este comité coordinador, en donde se van a sentar las autoridades que yo mencionaba anteriormente, y la importancia de sentir que hay un ciudadano que se va a enterar de los temas de corrupción que se estén ventilando en la mesa del comité coordinador. La reforma en sus transitorios le da término a las entidades federativas para que este 18 de julio ya quede instalado en todo caso el organismo análogo, que sería un comité estatal local, que en forma análoga, digamos, serían autoridades que realizan funciones similares, pero que no necesariamente tenemos que atender el dispositivo en la forma, ya que nosotros en Baja California pudiéramos disponer de un mayor número de ciudadanos integrando el comité coordinador en el estado y hacer lo propio en el comité del Sistema Municipal Anticorrupción. Muy bien, la figura más importante quizás de todos estos que nos mencionas, pues es el propio fiscal nacional anticorrupción, que hasta donde sabemos no ha habido la posibilidad de nombrarlo todavía. Creo que es una atribución del Congreso, pero creo que se ha partidizado demasiado esta situación. Cada partido pues quisiera tener un fiscal a modo, y esto ha impedido que a pesar de que ya concluyó el plazo, pues no tengamos un fiscal nacional anticorrupción. Esto pareciera increíble y es sumamente grave, porque va a ser la figura sobre la que va a recaer la mayoría de las atribuciones que mencionas, ¿no? Es correcto. Para que las personas que nos están escuchando, viendo, quiero decirles que actualmente es el Procurador General de la República. En lugar de él va a ser un fiscal general. Y al interior de lo que hoy es la Procuraduría, que en todo caso sería la Fiscalía General en su momento, la integraría con una comisión que sería la Fiscalía Especializada, la que atendería las denuncias por actos y hechos de corrupción. O sea, al interior de lo que hoy se conoce como la Procuraduría va a haber una fiscalía especializada para atender los delitos vinculados con los actos y hechos de corrupción. Pero para que nos quede más claro, se habla de una autonomía e independencia de esta fiscalía. ¿Hasta dónde será una realidad esta situación si se coloca dentro de la Procuraduría? ¿No habrá una dependencia a la figura del procurador y a la figura del presidente de la República, o los instrumentos legales lo están dotando de facultades e instrumentos como para pensar que sí será realmente autónomo? Mira, en el caso del fiscal general, como experiencias como por ejemplo en Italia, derivado de diversas conferencias que ellos vinieron a dar a México,
sí, en Italia sí se nombra por el Ejecutivo, pero en atención a una serie de propuestas hechas por los mismos grupos de la ciudadanía. Entonces, una vez que se lanza la convocatoria a los ciudadanos para hacer las propuestas, el Ejecutivo es el que designa al fiscal general, pero no solo lo designa, sino que da una amplia exposición de motivos por qué de las personas propuestas por las organizaciones de la sociedad civil resultara el más idóneo. Y eso es lo que constituye la fuerza de la independencia del fiscal general en el caso de Italia. En este caso, en México, pareciera que la palabra autonomía es una palabra a la que no están acostumbrados los poderes del Estado. Entonces quieren tener ahora sí que un poder absoluto sobre los organismos, y si se piensa a fondo, no les conviene ni a los propios políticos que sea designado por intereses de tipo económico, familiar o de amistad a un fiscal, en virtud de que las determinaciones de esta fiscalía especializada no tendrían un sustento moral para la sociedad. Entonces, no tiene sentido que se esté invirtiendo tanto tiempo en estos trabajos cuando sus determinaciones no van a tener un sustento moral en virtud de la forma en que fueron asignados tanto el fiscal general como en su caso el titular de la Procuraduría Especializada. Por eso la autonomía es muy importante, y en Baja California todas las organizaciones que nos estén escuchando, todas las personas líderes que nos estén escuchando, les digo que es muy importante su participación para que no sea el Ejecutivo Estatal quien designe tanto al fiscal general de lo que hoy conocemos como la Procuraduría, ni tampoco el titular de la Fiscalía Especializada. O sea, hay que participar para que el Ejecutivo no imponga un personaje a modo a los intereses del gobierno, a los intereses partidarios, y que sea un personaje que salga de la sociedad civil con la bandera de verdaderamente luchar ante la corrupción. Ok, licenciado, algo que nos pareció interesante al principio de nuestra plática es que esta ley nacional anticorrupción abarca a los partidos políticos, lo comentabas, ¿no? Nos interesa mucho tocar este tema porque pues hemos visto desafortunadamente que la corrupción ha impregnado los partidos políticos. Prácticamente ninguno de ellos está exento de esta situación. A nosotros nos parece un acto de corrupción inclusive el que reciban un financiamiento público tan exacerbado, tan enorme. Hemos tenido ocasiones en que sin ser año electoral el Instituto Nacional Electoral les proporciona 8,000 millones de pesos y no hay elecciones en el país. O sea, ¿a dónde va a parar ese dinero? Pues a la burocracia partidaria, ¿no? Desde ahí creemos que hay corrupción. Pero si además te das cuenta que personajes como Margarita Zavala reciben en su agrupación o en su asociación civil 1,000 millones de pesos que no sabemos qué uso le da. No sé si ustedes estuvieron pendientes del debate en el Estado de México por la gubernatura, pues en vez de escuchar ideas y propuestas, lo que vimos fue imputaciones de unos a otros de quién ha robado más, ¿no? Tú, Delfina, le descontabas el 10% del sueldo a los miles de trabajadores para dárselos a tu partido Morena. Tú, Margarita, no has explicado qué hiciste con los 1,000 millones de pesos que recibiste. Tú, Alfredo del Mazo, toda tu familia forman parte de una estructura de poder que se ha enriquecido haciendo negocio a partir de instancias gubernamentales. Entonces, esa percepción que tiene el ciudadano de que no solamente en el ejercicio de gobierno hay actos de corrupción, sino dentro de los partidos donde surgen los candidatos y los futuros gobernantes. Entonces pareciera ser que es una lucha que nunca vamos a acabar. ¿Y por dónde empezamos? Entonces existe una FEPADE, que es una Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. ¿Se complementan o cómo vienen a confluir esta Fiscalía Nacional Anticorrupción en términos de los partidos políticos? Bueno, dentro de lo que va a ser la Fiscalía General de la República,
se contemplan dos fiscalías especializadas, la Fiscalía Especializada para el combate de actos y hechos de corrupción y la Fiscalía Especializada para cuestiones de tipo electoral. Okay. Entonces es muy importante que los ciudadanos sepan que va a haber una fiscalía especializada al interior de la Fiscalía General, digamos, de la República, una fiscalía especializada para temas electorales, aparte de la fiscalía especializada en hechos y actos de corrupción. Cuando me hacías la pregunta, estaba pensando en el caso Italia, en el sentido de que la primera acción que hizo el fiscal general cuando fue nombrado por el Ejecutivo, dadas las condiciones que ya comentamos, una de las primeras condiciones que puso es de investigar a todos y cada uno de los funcionarios públicos. Sin distingos. Sin distingos. Y pues el que no le iba a convenir, pues se iba retirando, ¿no? Se iba retirando y eso fue lo que le dio el sustento moral a las determinaciones de la Fiscalía General. O sea, se va a distinguir cuando el fiscal general esté actuando en relación a la independencia que tiene, en relación al Ejecutivo. Nomás para concluir el espacio, digamos, en el caso en México, pues estaba el secretario de la Función Pública, fue quien investigó las cuestiones del Ejecutivo vinculadas con una casa, pero pues fue el Ejecutivo quien lo nombró en esa. Entonces no puede haber sustento en las determinaciones de la Secretaría de la Función Pública respecto de una persona que fue el que lo contrató. Eso es como... Sí, la percepción generalizada fue de que pusiste un secretario de Función Pública para que de manera exprofesa absolviera al Ejecutivo de esta imputación de conflicto de interés y de actos de corrupción, ¿no? Es lo que se pretende evitar en esta ocasión. Bien, nos queda claro en relación a este tema. Hacemos nuestro segundo corte y regresamos con ustedes, amigos televidentes. Para tener un día lleno de energía y descansar bien, toma Bioxen, oxígeno líquido natural. Prevención antes que curación. Bioxen. En el 167, en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece un catálogo. Ustedes se van a acordar del 123 del de Procedimientos Penales de Baja California, había un catálogo de los delitos considerados graves. Bueno, en materia federal están en el 167 una serie de delitos que se consideran graves, pero no están ahí, que deben ser objeto de reforma en el Estado y también en la Federación. Delitos que constituyen la problemática principal de México en estos momentos, que es la corrupción. De nuevo con ustedes, amigos televidentes, a su programa Sentir Ciudadano. Esperemos que sea de su interés todo lo que concierne con la corrupción. La idea de este programa es que ustedes se informen y estén al pendiente de cómo está evolucionando esta institución, pero sobre todo para que en su momento se involucren con temas que tienen que ver con la cosa pública. Tenemos información privilegiada con nuestro invitado, el licenciado Francisco Javier Parral. Hablábamos, licenciado, de 4 pilares de este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y nos faltó tocar lo relativo al Código Penal y a los tribunales que van a tener en sus manos la resolución de los casos que de corrupción se les presenten. ¿Cómo va a funcionar todo esto? Sí, nomás para los que nos escuchan, decirles que vimos el pilar, el de la transparencia, que es muy importante.
el pilar propiamente dicho del Sistema Nacional Anticorrupción. Hay otro pilar que tiene que ver con algo que tal vez ustedes ya conozcan, que actualmente solamente hay un Código Nacional de Procedimientos Penales que se aplica de aplicación en toda la República. Código único que conocemos, ¿no? Código único, así es. Una de las figuras que me gustaría resaltar en el Código Nacional de Procedimientos Penales es que desaparece la figura de los delitos graves y se sustituye por algo que se llama prisión preventiva oficiosa. Es decir, los delitos que antes eran considerados graves, por ejemplo, como el homicidio doloso, digamos. La violación, secuestro, etcétera, ¿no? Exactamente. Esos se les aplica la figura de la prisión preventiva oficiosa contenida en el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, es muy importante, dado el fenómeno tan grave de la corrupción que se está viviendo en México, es muy importante que ese catálogo de delitos sea ampliado y se incluyan otros delitos que tienen que ver con la corrupción para que se pueda aplicar o solicitar por el Ministerio Público al juez de control constitucional el que se aplique la figura de la prisión preventiva oficiosa en los casos de denuncias de corrupción para evitar la búsqueda de gente corrupta que se va a otros países, ¿no? Como en los casos recientes. Licenciado, me gustaría que hiciéramos una pausa aquí porque recientemente se han suscitado aquí en Tijuana y en el estado casos de mucho realce que han molestado a la gente porque ven que se han cometido delitos y el delincuente sigue en plena libertad. Esto bajo el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, donde no logra la gente entender bien a bien qué está pasando, y lo que vemos es que el delincuente está un paso más adelante que nuestras autoridades. El día de antier suscitó un caso muy connotado donde un extranjero con arma en mano entra a un domicilio a allanar y a robar y queda libre simple y sencillamente porque hubo una omisión de la autoridad investigadora de no proporcionarle un perito en términos del idioma. Entonces llega al tribunal y en vez de que sea vinculado a proceso o un auto de prisión preventiva, lo dejan en libertad. El delito se cometió, pero porque no le hablaron en inglés sobre sus derechos, no se respetó el debido proceso y queda libre. Entonces la gente dice, ¿qué está pasando? Estamos fomentando la impunidad. Hay un reciclaje de delincuentes dedicados a robar que se ha duplicado porque dicen, vamos a llegar al tribunal y vamos a salir. Entonces eso es lo que se pretende evitar también con este Sistema Nacional Anticorrupción, donde haya denuncias y pues como no es grave, pues quedas en libertad mientras te preparas un procedimiento a ver qué fallas le encuentras para que pues quede libre, y le abonamos a la impunidad, que es el grave problema en México. ¿Qué podemos hacer al respecto? Comentabas tú que habría que considerar como figuras delictivas sujetas a prisión preventiva otras de las que están contempladas, ¿no? Así es, como sería el peculado, por ejemplo. Cohecho, concusión, todo lo que tenga que ver con la administración de fondos públicos. Así es. Y la diferencia de lo que está pasando hoy, por ejemplo, los delitos vinculados con la corrupción son delitos que no se denuncian por los ciudadanos, se denuncian públicamente, pero no se denuncian al Ministerio Público, digamos. Y en el caso que se denunciara, se hace una declaración en medios, se hace alguna situación interna en las asociaciones civiles, pero no hay una formalidad en la presentación ante la autoridad competente, ¿no? Así es, y no hay una denuncia formal, y si la hubiera, quiero decir que en caso de Baja California se requiere mayor especialidad en los temas de carácter administrativo o en la parte normativa de carácter administrativo, puesto que los ministerios públicos de hace mucho tiempo para acá son especialistas, estudiosos de los códigos penal y el Código de Procedimientos Penales, pero no han profundizado en el tema administrativo, que son hechos y actos de corrupción que rayan mucho en la parte del mal manejo de los recursos en el mundo administrativo. Entonces, el Ministerio Público actualmente no tiene una unidad especializada para investigar en todo caso delitos vinculados con la corrupción, y tampoco lo va a hacer
porque carece de autonomía en relación a quien lo designó, forma parte de la propia autoridad a la que habría que investigar. Por eso sí es importante que trabajemos en la construcción de una fiscalía especializada al interior de la Fiscalía General, para que realmente sean personas designadas por las organizaciones sociales y que se marque mucho el carácter de autónomo, ¿no? Y con pleno conocimiento, para que se les dote del personal adecuado para que puedan intervenir en cuestiones de tipo administrativo. Por ejemplo, yo diría a un ministerio público, le pregunto, ¿cuántos entes fiscalizables hay en Baja California? Yo dudo mucho que me sepa decir. ¿Cuáles son los métodos de evaluación del desempeño de tales y tales programas de desarrollo social? Pues no me va a saber decir. ¿Qué pruebas son idóneas para acreditar hechos administrativos ilícitos? O sea, es correcto, es correcto. Entonces, no hay ahorita, con la figura, con el andamiaje jurídico, como decimos, no están las instituciones preparadas para entrar a la investigación de los delitos vinculados con la corrupción con verdadera capacidad y con una unidad ahora sí que especializada en temas administrativos. Híjole, bueno, pues nos queda claro que hay una tarea enorme que realizar para avanzar en este tema. Licenciado, me gustaría que le pusiéramos el cascabel al gato, porque aquí en el estado hay muchas voces que se han alzado en contra del gobierno del estado, que han visto que nuestro gobernador pues ha incrementado su patrimonio a partir de la función pública, ¿no? Ha habido inclusive a nivel nacional reportajes donde se mencionan propiedades, desarrollos inmobiliarios, empresas de nuestro gobernador, y la gente dice, bueno, quisiéramos combatir esta situación y quisiéramos que habláramos de un tema que me parece importante, porque al parecer, tú ahorita me lo confirmarás, este Sistema Nacional Anticorrupción prevé una figura que se llama de atracción. O sea, cuando haya asuntos importantes locales, como este sería un caso, ¿de qué nos serviría a los ciudadanos baja californianos presentarle ante la Procuraduría del Estado una denuncia al gobernador cuando es su empleada, es su subordinada, él la designó, y pues nos desanimamos pensando pues difícilmente va a prosperar una acción penal en su contra en el Estado porque está blindado, o un juicio político ante el Congreso del Estado donde la mayoría de los diputados son panistas, mayoritean el voto y pues se protegen entre ellos. Pero si existe esta facultad de atracción al Sistema Nacional Anticorrupción y que no sea la autoridad local sino el fiscal nacional el que investigue, pues ya tendríamos mayor expectativa de que se investigue y se sancione. ¿Nos podrías hablar de esta facultad de atracción, licenciado? Sí, quiero mencionar algo de los que se van a sentar en la mesa del Comité Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción. Uno de los que se va a sentar ahí es el Auditor Superior de la Federación. Y en esta reforma al 113 del 27 de mayo 2015 se le dan mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación. Entre otras, va a fiscalizar incluso recursos que se manejen en el estado de Baja California, pero que sean de procedencia federal. Entonces, aportaciones federales. Entonces, en base, hace un par de días se hizo un acuerdo entre el Auditor Superior de la Federación y el procurador, el titular de la PGR, de colaboración. Eso es un acuerdo de colaboración. ¿Y qué va a aportar la Auditoría Superior de la Federación? Pues va a aportar su visión privilegiada de todas las 200 y tantas auditorías que realiza hay 1,600 entidades fiscalizables en el país de orden federal, y de ahí realiza un promedio de 280 auditorías. Muchas de esas auditorías van a ser a recursos públicos que están administrando los gobiernos de los estados, por lo tanto va a haber mayor revisión, evaluación del desempeño del gasto en los estados por parte de la Auditoría Superior de la Federación, y en base a ese tipo de participación donde se va a estar la Fiscalía Especializada, por una parte sentada en el Comité Nacional Anticorrupción, y por otra parte el auditor y las demás autoridades que mencionaba, ahí se van a ventilar todos esos hechos.
y se van a hacer informes que van a ser públicos, y esos van a constituir elementos para hacer las denuncias correspondientes ante las autoridades que se considere, ¿no?, necesario. Es muy interesante porque serán instrumentos sólidos para que el ciudadano pueda con más certidumbre, con más confianza, ejercitar este tipo de acciones. Bueno, compañeros, hacemos nuestra última pausa y regresamos en unos segundos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda el pastor de la iglesia La Hermosa, aquí en el Maclovio Rojas. Y quiero hacerles una cordial invitación a toda la comunidad de Tijuana, una ciudad bella y hermosa que Dios nos ha dado el privilegio de estar en ella. Y quiero invitarlos a que vengan a nuestros servicios. Amén. He mirado la necesidad que hay en esta ciudad y realmente esa necesidad ha impactado mi corazón. Hoy en día he mirado que las familias están desintegradas y tristemente hoy estamos en esta ciudad, o afortunadamente, yo en lo personal creo que soy un afortunado al estar en esta ciudad hermosa. Y quiero hacerles una invitación a todas las familias de esta ciudad para que vengan a nuestros servicios, ya que hoy miro la necesidad que hay en las familias. Hoy en día, según las estadísticas, dicen que hace 30 años, amén, el divorcio, amén, era entre 500 parejas, amén, era 1 de 30. Hoy en día, tristemente, el divorcio, amén, está de una pareja que se casa, o de dos parejas que se casan, amén, una se divorcia. Así que es tan grande la necesidad en esta ciudad, amén, que mi dolor y mi anhelo y deseo es de que todas las familias se reúnan en algún lugar donde se predique la palabra de Dios. Así que como pastor de la iglesia, amén, La Hermosa, les hago una invitación para que vengan a escuchar la palabra de Dios con poder y con autoridad y con unción. Hoy en día hemos visto tantas familias disfuncionales venir a este lugar y ser transformadas, ser restauradas por el poder de nuestro Dios. Así que los invito, amén, a que vengan y experimenten el poder de Dios. Nuestras ubicaciones, amén, son estas. Número 1, estamos aquí en el Maclovio Rojas, estamos por la Margarita Maza de Juárez, amén, el número es 22254 en el Maclovio Rojas, aquí en Tijuana, Baja California. Y nuestra segunda ubicación está en el Boulevard Cucapá, amén, en el 19990, en el Mediterráneo, Buenos Aires, en Tijuana, Baja California, esquina con la rampa Tampico, Ahí está nuestra ubicación. Y para más información, si usted no ubica nuestras ubicaciones, usted puede llamar al teléfono 664-241-2272. Al teléfono 664-241-2272. Así que lo invitamos, venga, experimente el poder de Dios y le aseguro que su vida va a ser transformada y va a ser restaurada en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga y que Dios me los proteja y me los guarde. Su amigo, amén, y pastor Francisco Becerra. De regreso con ustedes, amigos televidentes, a su programa Sentir Ciudadano. Estamos en el último segmento con nuestro amigo el licenciado Francisco Javier Parral. Y bueno, nos gustaría concluir con el análisis de estos 4 pilares del Sistema Nacional Anticorrupción. Nos falta analizar el relativo a quién va a juzgar estas acciones ilícitas de funcionarios, los tribunales que se han creado al respecto, en materia administrativa y penal. ¿Cómo va a funcionar esto, licenciado? ¿Cómo está concebido? Porque parte fundamental de la credibilidad y la confianza de la gente es que llegue a un tribunal probo que va a resolver conforme a derecho y estableciendo sanciones ejemplares para evitar que se repitan estas conductas, ¿no? Sí. Bueno, un elemento fundamental antes de hablar del tribunal sancionador en su caso es hablar de los controles administrativos. Digamos, en municipal el síndico es una figura central, en el estado la Contraloría y así. En la federación el Secretaría de la Función Pública.
Bueno, todos ellos van a hacer una tarea que yo le llamo tarea preventiva para evitar la comisión de hechos y actos de corrupción. Ellos van a hacer la tarea preventiva. Y cuando las violaciones a la norma administrativa sea leve, digamos así, sea leve, como que no atendiste solicitar un documento en algún trámite, lo va a sancionar el propio órgano de control de la institución de que se trate. Pero cuando la violación sea grave y se advierta incluso la probable comisión de un delito que sería en el orden penal, pero que aún no se conoce y la violación es grave, lo va a sancionar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que muchos de los que nos están viendo saben de su existencia. Es el único órgano que va a crear un tribunal especial para sancionar hechos y actos de corrupción que se consideren graves, pero que no constituyan elementos de tipo penal. Y al efecto se van a designar los tribunales especializados. Es el único tribunal que se va a crear. Los demás que participan en el Comité Coordinador del Sistema Nacional son autoridades que ya existen, que ya se les está pagando. Lo único diferente es que ahora se van a coordinar. Por eso se llama Sistema Nacional. En el caso del Tribunal Administrativo, va a aplicar para el efecto, se va a aplicar la ley que se llama Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. La gente la conoció como la 3 de 3, pero la 3 de 3 no es otra cosa más que el artículo 32 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. El 32 establece la responsabilidad de los funcionarios públicos de que presenten las 3 declaraciones, la de intereses, la de patrimonial y la fiscal. Hubo una gran discusión a nivel nacional. También se obligaba a los empresarios que hacían negocios, digamos, con el gobierno. Ustedes saben, existe un espacio que se llama Compranet, donde aparecen todos los proveedores del Estado. También a ellos se les iba a pedir esa responsabilidad de que presentaran las declaraciones que he mencionado. Mas, sin embargo, en eso consistió la discusión de que no quedaron los empresarios o la iniciativa privada como responsables de presentar esas declaraciones, que de mi punto de vista sí debieron de haber quedado como también responsables. Pero luego escuchas manifestaciones públicas de organismos empresariales importantes manifestándose en contra de la corrupción, pero por otra parte tratan de evitar quedar como responsables de presentar esas declaraciones. Entonces son cuestionables, sí, es una contradicción que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces sería el Tribunal Federal. Para que le quede claro aquí a nuestros televidentes, este tribunal aplicará sanciones de este tipo administrativos, es decir, si un funcionario incurrió en actos ilícitos, pues será sujeto a que se le destituya, a que se le inhabilite o se le imponga una sanción pecuniaria, pero la gente lo que quiere ver es tras las rejas también a un funcionario que ha incurrido en actos de corrupción. Entramos al tema penal, que es otro tipo de tribunal, ¿no? Así es, cuando la conducta ahora sí que el del servidor ya caiga en una hipótesis jurídica que esté contemplada en un tipo penal, como los que mencionábamos, enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho, etcétera, pues ahí ya va a ser denunciado directamente ahora sí que a la Fiscalía General de la República. Y por eso yo decía que es importante que en la aplicación de la medida de la prisión preventiva oficiosa se aplicara a los delitos vinculados con la corrupción, dada la importancia de combatir ese problema en México, que tanto daño está causando seguramente a la gente más necesitada, ¿no? En todos los rubros del desarrollo social. Muy bien. Finalmente, licenciado, este Sistema Nacional Anticorrupción tiene que permear en todos los estados. Hemos visto en Baja California la creación de foros para discutir todo lo relacionado con este nuevo sistema que debe de operar también el Estado. ¿Bajo qué condiciones de analogía, de similitud debe operar en el Estado en relación a la Federación?
¿Cómo vamos en tiempos y qué expectativas hay al respecto? Sí. Bueno, aquí en Baja California hay que señalar ciertas cuestiones que me parecen muy importantes y que hablan de la relevancia que tiene el tema para los diputados locales. En Baja California, en el artículo, creo que es el 62 de la ley orgánica, no existe una comisión que se denomine de transparencia y anticorrupción. Que debería existir, ¿no? Es correcto. ¿Por qué debe de existir? Porque a través de este programa en el que estamos participando, nos hemos dado cuenta de lo complejo que es el sistema, y obviamente debiera de darse una serie de reformas, iniciativas al interior del Congreso. Entonces la mesa directiva, ¿a dónde las mandaría? Pues a una comisión especializada de transparencia y anticorrupción, pero en Baja California no existe tal comisión. ¿Cómo se maneja el tema de la transparencia en Baja California? Se nombró un comité al interior de una comisión. Ahí podemos advertir la relevancia que tiene el tema para Baja California. Entonces, es un comité al interior de la Comisión de Administración. ¿Por qué se hace así? Para tener mayor control de las solicitudes de información que se hagan por parte de los ciudadanos. Por eso se hace de esa manera. Porque de otra manera el ciudadano acude ante una comisión que por su naturaleza trata el tema de la transparencia y la corrupción. Y no es lo mismo que el tema se esté tratando a través de la Comisión de Legislación y Gobernación, que se trate en una comisión especializada. ¿Por qué no es lo mismo? Porque por su naturaleza la Comisión de Legislación está integrada generalmente, y ahí se proponen los que saben mucho de la parte parlamentaria y de la parte de la construcción de iniciativas de ley. Digamos, los que sean abogados forman parte de la Comisión de Legislación. Pero en el caso de que nos ocupa, no se integraría la comisión por abogados solamente, sino que por la propia naturaleza del tema tendría que estar integrada por gente que conoce de la administración pública y contadores públicos y abogados. Digamos, la naturaleza de las comisiones sería diferente, por eso la importancia de que sí exista una comisión. Por otra parte, al seno de la propia Comisión de Legislación se hizo un acuerdo. Ojo, el acuerdo que ellos mismos hacen es de informar este tema a la ciudadanía, informarlo plenamente y posteriormente hacer los foros. Pero ni informaron adecuadamente, se hicieron foros en donde no fueron convocadas las organizaciones muy importantes por ejemplo, en Tijuana, colegios, barras y asociaciones de derecho con mucha trascendencia, no fueron convocadas de manera directa, lo que me parece muy grave. Y en relación a las fechas, tendría que concluir los trabajos que se están haciendo en 17 de junio, en virtud de que tienen que mandar la reforma constitucional a los ayuntamientos para que se manifiesten a favor o en contra, pero como ustedes lo pueden advertir, ya no va a haber tiempo para nuevas propuestas que pudieran enriquecer la reforma constitucional. Lo que me parece grave, cuando lo que se trata de combatir es un tema que afecta directamente a los representados, no a los ciudadanos. Pues, amigos televidentes, ahí está el panorama general de cómo va a operar el Sistema Nacional Anticorrupción, las deficiencias que guardamos aquí en el Estado, y nos quedamos con la idea de que solamente a través de la participación ciudadana podemos ir avanzando en el combate a la corrupción. No les dejemos esto al gobierno, porque el gobierno está muy cómodo y entre ellos se protegen. Es fundamental que participemos no solamente en la formación de leyes, sino en las denuncias y en el seguimiento a todo aquel acto que se desaparte de las leyes. Licenciado, como siempre, un gusto platicar contigo. Te agradecemos infinitamente porque estamos convencidos de que nuestros televidentes tendrán un mayor conocimiento en este tema. Muchas gracias. No, gracias, licenciado, a ti, y para mí realmente es un privilegio estar contigo compartiendo este programa. Sé del reconocimiento social que tienes y también sé de la aceptación que tiene el programa en el que estamos participando. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente edición.